Santo, muy bienvenido a la visión semanal, día 1 de diciembre. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV. Gusto de saludarlos. Hoy vamos a revisar desde qué esperar para la semana, desde la perspectiva macroeconómica, técnica y fundamental. Comencemos. Bueno, como hemos abordado la presentación del día de hoy, primero nos vamos a enfocar en el nicho de las inteligencia artificial, más bien nicho este mega sector, en donde vamos a ver los resultados empresariales de Alphabet y qué nos entrega para la perspectiva de mercado. Bueno, como vemos, una de las cosas que destacaba la semana pasada era la entrega de resultados de Alphabet, en donde vemos que comienza a salir nuevas perspectivas ante este sector, principalmente la posibilidad de que Alphabet se pueda convertir en una competencia para Nvidia. En un mercado que asumía que Nvidia tenía el liderazgo, comienza a salir este nuevo competidor. ¿Por qué? Bueno, vemos que Alphabet ha pasado en estos últimos años por escenarios bastante volátiles en un entorno que se veía como ChatGPT podía ser una amenaza para el buscador Chrome, pero ahora vemos que los resultados empresariales comienzan a decir lo contrario. Bueno, tenemos varios puntos en los cuales destacamos. Primero, el modelo Gemini 3. Como comentábamos en los últimos videos, veíamos que este lenguaje era un escenario que competía directamente con ChatGPT, incluso lo superaba en algunas pruebas. Sin embargo, la sorpresa venía con las unidades TPU, que vienen a competir con las GPUs. Si bien las GPUs son chips mucho más robustos que pueden hacer una gran funcionalidad, las TPU están diseñadas específicamente para una funcionalidad, haciéndolas más eficientes y con una menor demanda energética. Eso que en un entorno que Alphabet lo está integrando para la nube y el ecosistema de Google, genera un escenario de mayor eficiencia a la hora de crear estos lenguajes, en donde se ha visto que entre las conversaciones entre Alphabet y Meta Platform, esto comienza a materializarse como un nuevo desarrollo de la industria. Y eso lleva a Alphabet la posibilidad de monetizar la inteligencia artificial en un entorno que la atención de los inversores ha estado en el alto gasto en CAPEX y que se logre monetizar ese gasto. Bueno, Alphabet nuevamente muestra ese escenario favorable. Entonces, vemos que también se suma al motor de inversión de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a la nueva inversión. Vemos que Berkshire Hathaway ha hecho una nueva inversión incorporando Alphabet en su cartera. Vemos que en este contexto lo que nos lleva es lo que vemos en este gráfico al lado, en donde vemos que continúan siendo una de las empresas más valoradas en un entorno que buscan nuevamente aumentar el gasto en capital para desarrollar inteligencia artificial y buscarían que esto sea en una mayor expansión en los centros de datos, infraestructura de red y compras de chip modernos. Es justamente donde Alphabet ha estado buscando desarrollar su negocio. Entonces, vemos que acá nosotros podemos comparar el ratio PER forward para los próximos 12 meses de Nvidia y Alphabet. Y acá vemos un escenario que no era lo habitual. En este caso, Nvidia veíamos que era habitual que estuviera por sobre su media. Actualmente está por debajo de su media, cercano a 25. Vemos que Alphabet, en este caso, que nos mostraba desde la salida de ChatGPT un deterioro en torno al fundamental, veíamos un escenario que se veía con menor optimismo la posibilidad de capturar los beneficios. Bueno, vemos ahora que pasa por el extremo alto en el ratio PER. Es decir, vemos que estas perspectivas de TPU y también eh, Géminis 3 ha llevado a los inversores valorar un mayor potencial de beneficio futuro. El problema es que lo estamos viendo cómo se está reflejando en este ratio PER, donde ya cotiza por sobre niveles de que veíamos en 2020, en el caso de Alphabet. Ahora, ¿cuál es el problema que ha abierto estos excelentes resultados de Alphabet? Bueno, los resultados de Nvidia. Vemos que comienza a verse la posibilidad de una mayor competencia en lo que era su ventaja competitiva, la GPU. Vemos que el desarrollo de las TPU por parte de Alphabet está obligando a Nvidia a desarrollar a un ritmo más rápido las GPU que tenía y a adoptar también políticas de precios más agresivas para mantener su cuota de mercado.
también vemos que si bien la TPU no va a sustituir a la GPU, sí aumenta la demanda total de potencial de cómputo en la inteligencia artificial. Entonces vemos que empresas como Alphabet y Meta aún requieren GPUs, sin embargo, este nuevo modelo comienza a capturar esa demanda que de momento no se estaba capturando. ¿Qué es lo que hemos visto en el panorama macroeconómico? Bueno, la semana pasada veíamos nuevamente la entrega de datos laborales. En este caso, vemos que los subsidios por desempleo se ubicaron por debajo de lo que esperaba el mercado, en línea bastante saludable. Vemos que se ubicó en 216.000, en un entorno que está por debajo de su media de 4 semanas, dando un entorno favorable a las perspectivas del mercado laboral, enfriando ya el dato que mostraba mayor tensionamiento. Si bien era un dato retrasado, bueno, esto quita cierta presión al mercado laboral. En un contexto que también conocimos dando índice de precio al productor, los datos de IPP, en donde vemos que también se moderaron a la baja. Vimos una lectura subyacente que sorprendía a la baja en un entorno que se ubica en torno a el rango meta del 2,6% en la inflación para el productor. Por lo que estamos viendo que el empleo no asustaba al mercado y la inflación tampoco, da un escenario favorable. Cuando vemos las ventas minoristas, acá vemos una reducción. Si bien vemos que se mantuvo estable, vemos un ligero repunte en un entorno que el mercado no ve con deterioro los indicadores económicos y tampoco ve los riesgos de inflación. Es decir, de momento la economía se ha visto en un entorno equilibrado. Cuando vemos ahora los pedidos de bienes duraderos, en este caso comienza a relacionarse con el aumento del capital expenditure, vemos que ha contribuido a mejorar las condiciones empresariales. En este caso, vemos cómo han aumentado los bienes duraderos en este contexto del último dato que recibimos, en donde vemos que el CAPEX representó un aumento del 0,9%. También vemos que el mercado inmobiliario se ha estado acelerando, lo que ha llevado a ser un factor principal el enfoque de las tasas de interés. Vemos que se vio impulsado principalmente por la caída de las tasas de interés y vemos que esto también da mayor resiliencia a las perspectivas económicas. No vemos un deterioro como lo veíamos anteriormente en 2008 o como lo veíamos de cara a 2024 en esta zona acá. Vemos un ligero repunte, lo que sigue dando un escenario de estabilidad de los indicadores económicos. Sin embargo, lo que se ha centrado el mercado es hacia la volatilidad que hemos visto para las perspectivas de recorte de tasas en la reunión de diciembre. Y justamente hablamos de este último tramo que hemos tenido las últimas semanas, en donde las perspectivas de un no recorte repuntaban y ahora se desploman en un contexto que el mercado ahora ve un consenso del 89% de que en la reunión del 10 de diciembre la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés. Y esto es lo que ha estado trabajando el mercado en un entorno que hemos visto una de las mejores semanas del año en esta recuperación. Vemos que el mercado comienza a orientarse solo hacia una mirada, que es qué va a suceder en la reunión de diciembre con la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque antes trabajamos con dos miradas, pero la inflación está contenida. Y recordemos que los datos de inflación y mercado laboral, ya sea de octubre y noviembre, lo vamos a conocer posterior a la reunión de política monetaria. Entonces el mercado anteriormente en su volatilidad descontaba un posible error de la Reserva Federal. Ahora con esta nueva dinámica en donde ven que hay un gran escenario de probabilidad que se recorte la tasa tras los comentarios de Williams de la Fed, vemos que ahora están mirando hacia el put de la Fed, que pueda moderar las tasas de interés, lo que también continúa generando un escenario favorable para los activos de riesgo. Sin embargo, hemos estado comentando también este deterioro que hay en el sentimiento del consumidor. Vemos cómo cae la medida elaborada por The Conference Board y también vemos que el sentimiento del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan. Y esto nos ha llevado al enfoque que le hemos dicho, la economía en K, un mercado que sube pero que continúa viéndose deteriorado en el sentimiento del consumidor, que en anterioridad era un indicador adelantado hacia condiciones económicas menos favorables. Y eso ya es de cara a 2026, donde podría estar tensionándose. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? También vemos una vuelta a la volatilidad. En este caso, hemos visto un salto en la volatilidad, pero una moderación bastante elevada.
Entonces vemos que el índice BUP, que es es muy similar al VIX, pero en el mercado de bonos, tuvo un repunte y vuelve a moderarse, dando también ese escenario favorable para el mercado. Vemos que cuando miramos el VIX igualmente ha logrado contenerse en un contexto que la volatilidad del bono, y en este caso también de la plata, hemos visto que ha estado repuntando, llevando a la plata a lograr un nuevo máximo. En este contexto, vemos que la temporada de Acción de Gracia la semana pasada fue la mejor que hemos visto en un entorno que esta semana, que el SP500 subía alrededor del 4%, se marcaba como una de las mejores semanas del año. Estamos viendo también esta rotación a la inteligencia artificial en un contexto que Alphabet comienza a tener un rendimiento positivo y Nvidia comienza a tener un rendimiento negativo. El enfoque ha estado en estos dos grandes competidores, en donde Alphabet, con la entrega de resultados y la TPU, ha generado mayor optimismo por parte del mercado. También vemos que las perspectivas de crecimiento para IPS se ven favorables de cara a 2026. Sin embargo, comienza a destacar que el sector que se está sobreponderando está siendo el Russell 2000. Las pequeñas compañías, se espera que haya una mejora en los beneficios para esta compañía que se ha visto más rezagada. Y esto no es de sorprender porque se espera que 2026 sea un año donde cambien al presidente de la Reserva Federal, se puedan hacer condiciones más laxas en el crédito y también mayores estímulos al consumidor, lo que pueda repercutir a esa rotación de activos que hemos estado hablando en otras ocasiones. También un factor de enfoque que hemos tenido esta semana, donde el mercado está mirando la deuda, en este caso la deuda de Japón, que vemos que ha alcanzado un nuevo máximo, máximo que se comparan a lo que veíamos en la crisis subprime. Esto en un entorno que el mercado comienza a ver la posibilidad de que el Banco Central de Japón tenga que subir las tasas. Hemos visto que se comienza a descontrolar la curva larga de bonos, ahora se expresa la curva corta y esto ha generado en torno también a volatilidad en el dólar yen japonés, donde va a ser la divisa que vamos a estar siguiendo esta semana. También a nivel geopolítico comienza a hablarse el plan de paz, en este caso Rusia y Ucrania. Vemos que el mercado comienza a mirar estas perspectivas que tiene Estados Unidos de buscar la paz en Rusia y Ucrania, donde de momento hemos visto que es habitual de que se llegue a esta instancia, pero no se llegue a resolver. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, el enfoque que tenemos por parte de Research es las valoraciones que puedan tener las empresas europeas de defensa y esto sí puede tener una caída debido a esta menor prima. Hemos visto que comienza a caer ese escenario. Bueno, vemos que la implementación y los supuestos del plan siguen siendo en gran medida especulativos. De momento no hay una hoja de ruta clara ni tampoco una definición de que se haya aceptado. Vemos que aún este plan tiene mucho más, tenemos muchas más preguntas que respuestas y vemos que los problemas de Rusia no van a desaparecer tras la firma de un tratado de paz y las intenciones de Rusia tampoco van a cambiar, por lo que seguimos viendo con mayor incertidumbre este escenario de acuerdo de paz en donde el desarrollo de momento no es claro. Vemos que hay un escenario que esta firma hipotética del acuerdo de paz lo que puede significar para el mercado es posponer el riesgo de mercado, pero aún continúa la prima y no eliminaría el riesgo. Entonces, lo que sí vemos que independiente del resultado, vemos que la guerra puede estar entrando en una fase decisiva. Vemos que la administración presidencial de Estados Unidos sabe que el tiempo de Rusia está agotado y también que hay un estancamiento, pero financiera y económicamente Rusia está sufriendo una derrota. Y eso es justamente donde Estados Unidos está buscando mediar. Entonces a Estados Unidos le preocupa más la desestabilización de Rusia que la amenaza que pueda representar Europa. Entonces lo que está buscando Estados Unidos es asegurar la paz favorable para Rusia con el fin de evitar un posible colapso. Lo que se busca es ese escenario más equilibrado. ¿Qué vamos a estar revisando esta semana?
Bueno, esta semana tenemos una gran cantidad de datos económicos donde nos vamos a centrar de cara al miércoles con los datos de PMI del servicio de Japón. También vamos a tener una lectura de ADP, que es la lectura de empleo que vamos a tener ante la decisión de tasa de interés. También la lectura de actividad económica para Estados Unidos, en este caso el ISM servicio. Y también mucha atención al día viernes. No vamos a tener datos de inflación ante la decisión de tasas, pero sí vamos a conocer el dato de PCE, que es el indicador favorito de la Reserva Federal. Por lo que estos son los datos económicos que pueden estar generando volatilidad durante la semana. Vamos a ver el mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo? En pantalla tenemos el SP500 en un gráfico diario. Bueno, justamente lo que hemos estado hablando en las perspectivas es que este rebote que se ha dado desde acá, en la media móvil de 100 periodos, ha llevado a tener una de las mejores semanas del SP500. La pregunta que tenemos es: ¿qué va a suceder de cara al último mes de negociación? Bueno, hemos visto que hay un pivote claro, que es justamente este mínimo. Mientras el precio esté manteniendo el mínimo de los 6.522, podríamos esperar que este rally se extienda de cara a finalizar el mes en búsqueda de la región de los 7.000 puntos. Un indicador que nos indique que la posibilidad de un techo mayor haya llegado para el SP500 es la pérdida de sus mínimos generados. Esto a nivel técnico significa el punto de giro donde esperaríamos que mantengan los alcistas de la presión. Vemos que continúan esa debilidad en el indicador MACD, sin embargo ya comienza a tocar zonas de soporte, por lo que esperamos que pueda reanudarse en este contexto de mantener este nivel. ¿Ok? En esta estructura y gráfico acá con la estructura de Elliott, una estructura 1, 2, 3, un flat de onda 4 y un potencial de último movimiento de esta onda 5 de la 5. Eso es lo que estamos mostrando para el SP500. Para el oro continúa con su estructura de consolidación. Si bien el mercado comenzó a repuntar en una estructura que esperábamos, vemos que ya comienza a encontrar la parte alta de la banda de Bollinger. Seguimos trabajando que de momento el oro apunta a continuar el movimiento correctivo. Si bien alcanzaba las primeras zonas, vemos que hay un escenario en que pueda continuar esa corrección. Esto pareciera de momento ser correctivo, por lo que en el gráfico diario la tensión va a estar principalmente en que el precio sea capaz de mantener su canal. Una pérdida del canal daría con mayor probabilidad de que se inicie ese movimiento de corrección. La plata. La plata continuaba mostrando un movimiento al alza. En este caso vemos un movimiento inmediato. Vemos que mantuvo la EMA de la SMA de 50 periodos. Mantiene un potencial al alza. Vemos que relativamente lo está haciendo mucho mejor que el oro. Mantiene un perfil más alcista. El problema, si bien se alcanza un nuevo máximo, el MACD no es capaz, por lo que estamos viendo ciertas divergencias en donde la plata podría enfrentar esta semana ciertos movimientos correctivos. Sin embargo, la resistencia clave para este movimiento estaría en la región de los 64.3 dólares. Bono del Tesoro continúa con su estructura favorable al alza. Sin embargo, vemos que tras alcanzar estos máximos donde esperábamos un movimiento correctivo, se ha hecho un nuevo mínimo, abriendo la puerta a continuar una tendencia bajista. Esto nos lleva a la posibilidad de que el bono esté buscando la región de los 86 dólares. Va a ser clave también estas perspectivas de cómo se estén posicionando los inversores de cara a la reunión de diciembre. El petróleo, por su parte, continúa con su estructura bajista, donde la región de 52 dólares es la zona de soporte más relevante. De momento se mantiene por debajo de la media móviles, por lo que esperamos que la presión bajista en el petróleo se mantenga. Y para finalizar, el dólar también empieza a mostrar una estructura de agotamiento en este movimiento al alza. Vemos que hay una divergencia bajista en el indicador MACD y se comienza a enfrentar zonas de resistencia, por lo que esperaríamos que el dólar pueda tener cierto nivel de corrección. Para eso tomaríamos el mínimo y el máximo y la región clave estaría en torno al 61.8. Comienza a confirmar. Por lo que los datos de esta semana lo que buscaremos es si comienzan a confirmar el inicio de un rally en torno a las perspectivas de fin de mes y también las perspectivas que nos pueda dejar el movimiento antes de la reunión de la Reserva Federal. Esa ha sido la visión semanal. Espero haya sido de utilidad. Recordad que si les gusta este contenido pueden dejar su me gusta y un comentario. Adiós.